Hola niños, ¿cómo están? Espero que con mucha energía y con mucho ánimo para hacer nuestra última clase de la semana. Hoy día vamos a seguir trabajando en la página 16, en la clase 16, en la página 218 y 219. Recuerda que el objetivo de esta clase es comprobar la fórmula para calcular el área de un triángulo rectángulo. Recuerda que los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto y dos agudos. Entonces la primera página, la 218, nos dice, resuelve. Primero, acá tenemos nuestro triángulo rectángulo con largo 8 y 6. Miden los catetos y la hipotenusa, que es la medida más larga que está frente al ángulo recto, mide 10 centímetros. Primero nos piden que realice la reflexión del triángulo rectángulo en torno a su hipotenusa, o sea, esta que está aquí. Yo lo que hice para poder hacer la reflexión, como que estuviera mirándose en un espejo, fue dibujar el triángulo y fíjate, lo voy a poner justo enfrente como si se estuviera mirando en un espejito y así va a quedar la reflexión del triángulo. Bien, luego dice, calcule el área del triángulo rectángulo y para eso tengo que hacer dos pasos. Me debo imaginar, no la reflexión, sino que el rectángulo, así, ¿verdad? Un rectángulo perfecto que tiene largo 8 centímetros y ancho 6 centímetros. ¿Recuerdas que eso era como una hojita de cuaderno, como un rectángulo, una hoja de rectángulo? Primero calculo el área del rectángulo. ¿Cómo calculo el área del rectángulo? Multiplicando el largo por el ancho. O sea, multiplicando 8 por 6. Ya sabemos que 8 por 6 es todo el rectángulo, toda la superficie del rectángulo, que en este caso sería 48 centímetros cuadrados. Ahora hago el segundo paso. Como el triángulo es justo la mitad, debo calcular entonces todo el rectángulo, que es multiplicar largo por ancho, y luego dividirlo en dos. Ya sabemos que en este caso era 48 dividido en 2, o la mitad de 48, que es 24 centímetros cuadrados. Por lo tanto, cada triangulito va a tener un área de 24 centímetros cuadrados. ¿Cómo lo calculé? Multiplicando largo por ancho y luego dividiendo en 2. Y por último me piden que calcule el perímetro, o sea, la medida, la suma de todas las medidas del triángulo. Entonces, como son todas centímetros, no hay ningún problema y sumo 8 más 6 más 10. Y tú anotas la respuesta, bien, del perímetro, del contorno de este triángulo rectángulo. Luego, en la siguiente página, la 219, dice, dibuje en la siguiente cuadrícula un cuadrado que tenga de medida de sus lados 4 centímetros. Y acá me los dan, ¿verdad? Y yo lo dibujé. Luego dice, ¿cuál es el área del cuadrado? ¿Recuerdas cómo se calcula el área del cuadrado aparte de sumar o contar todos los cuadraditos que hay dentro? Así es, multiplicando lado por lado. ¿Cuánto mide cada lado? Así es, por lo tanto, voy a tener que multiplicar 4 por 4. Y yo no anoté la respuesta. Debes ponerla en centímetros cuadrados. Esa es el área de todo el cuadradito. Luego dice, dibuje una diagonal desde el extremo inferior izquierdo, acá, al superior derecho con color rojo. ¿Qué figuras se forman? Y yo hice la diagonal y observo, ¿qué figuras se forman? Así es. Muy bien. Dos triángulos. ¿Y qué tienen de característica especial estos triángulos? Así es, son dos triángulos rectángulos porque tienen ángulo recto acá y ángulo recto acá. Entonces tú anotas la respuesta. Luego dice, ¿cuál es el área de cada figura que se formó? Y luego lo hacemos de la siguiente manera. Recuerda, calculo todo. El área del cuadrado multiplicando lado por lado, que ya la teníamos. En la misma respuesta de arriba. Tampoco anoté la respuesta. ¿Cuánto es el resultado de 4 por 4 de toda la superficie del cuadrado? Y luego pienso en la mitad, porque lo corto.
Entonces, toda la fórmula para calcular el área del triángulo sería multiplicar lado por lado, que sería el área del cuadrado, dividido en 2, o justo por la mitad del cuadrado de ese cuadrado. Entonces vamos a tener el área del triángulo, que tampoco voy a poner la respuesta, pero debes ponerlo en centímetros cuadrados. ¿Se entiende? Ese es el trabajo de hoy, chiquillos. Página 218. Puedes dibujar tu triángulo también. Y la 219. ¿Bien? Buen trabajo. Recuerda practicar tu cálculo mental. Nos vemos la próxima semana.